Esto es un mensaje directo contra la vagabundería, informativa y política, contra el pensamiento mágico y sobre todo contra la arrogancia, que no es más que la ignorancia maliciosa, dos caras de una misma moneda. Y digo maliciosa porque hay una ignorancia que es inocente, que duda, que pregunta. Pero la ignorancia maliciosa es la que no sabe nada, no tiene idea, pero lo grita todo, como si lo supieran. Y no les voy a hablar de ideología, ni de chisme. No me interesa la propaganda ni el chisme político. Hoy las que van a brillar por sí solas son las matemáticas financieras. Las matemáticas no tienen partido político, no votan, no tienen simpatía y no se dejan convencer con discursos sentimentales. En ese sentido, en los últimos días hemos estado viendo a un grupo, una minoría muy ruidosa desde luego, que va por la calle, por las redes sociales, de indignada. Se quejan de porque las misiones diplomáticas y los analistas serios anuncian que la devaluación se está desacelerando, ¿no? Y gritan y dicen cosas como que cómo puede ser si los precios de los supermercados no paran de subir, que son unos mentirosos, que no les importa a la gente, que se casaron y pactaron con el chavismo. Y bueno, la frase más delirante que he escuchado es que seguramente son chavistas, que dicen que con Maduro la cosa no era así, con Maduro estaba mejor. Y yo me pregunto, estábamos mejor. Bueno, saquen las calculadoras y vamos a verlo. Vamos a darnos un baño de realidad. Entonces, me parece que hay que partir de un axioma económico para desprendernos de la arrogancia, ¿no? Y para dejar de ser analfabetos financieros en ese sentido. La inflación es la velocidad. Los precios son la distancia. Esa sería un poco la analogía. Y la cuestión es que si vamos en un coche a 200 km por hora, es directo hacia un barranco y pisas el freno hasta bajar a 100 km, por ejemplo, kilómetros por hora, el carro va más lento, pero sigue avanzando hacia el abismo, sigue avanzando hacia el barranco. Los precios no van a bajar mágicamente al nivel de hace 5 años porque la inflación baje. Lo que ha bajado es la velocidad a la que nos estrellamos, la velocidad con la que nos dirigimos hacia ese barranco. Entonces, en ese sentido, quejarse de que la inflación baja, pero los precios siguen altos, es como quejarse de que los carros siguen avanzando después de haber pisado el freno. O sea, no es mentira que frenaste. Es que la distancia recorrida no se borra apretando un pedal. La distancia recorrida no se borra apretando un botón. Y es que aquí se ve que antes del chancletazo, la variación del precio del dólar en Binance era más fuerte. Ahora, después del chancletazo, la reducción del ritmo es notoria. En enero bajó por las expectativas positivas, por lo que pasó, obvio. En abril también bajó. Y las subidas posteriores a esas bajadas contrarrestaron parte de esas bajadas. Por lo que en términos netos, 2026 se ve mucho mejor que 2025. Es obvio. Me parece increíble que haya que explicarlo. Y bueno, hay que aclarar una cosa, y es que no me voy a referir al índice de precios del consumidor, esa métrica tradicional, porque el IPC, a mi parecer, es una ficción estadística. Es muy moldeable a conveniencia. Y es un promedio de oficina, un promedio calculado por un burócrata que presupone un consumo robótico de un consumidor que en la realidad no existe. Ese índice asume que toda la población gasta una determinada porción o proporción cada mes en comida, en transporte, en entretenimiento, etc. Y siempre lo mismo. Pero la realidad es distinta. Cada familia consume distinto, come distinto, vive en zonas distintas y tiene prioridades y preferencias distintas y cambiantes. Entonces el bolsillo no vive de los promedios que se calculan en un despacho en Caracas, vive de realidades de mercado, del día a día, y todo con la diversidad que significa ser un humano de carne y hueso con gustos y preferencias. Y con etapas de la vida. Por eso, nuestro termómetro real no debe ser el IPC. Será el precio del dólar cotizado en Binance por oferta y demanda, como tiene que ser. Y es
Lo que pasa es que el dólar es el ancla transaccional en la que hoy se refugian todas las pymes, todas las familias, todos los particulares, para poder sobrevivir, calcular costos y poder transar. El dólar es el precio relativo por excelencia, porque es el regulador cibernético que coordina el resto de los precios en la economía para que pueda funcionar. Vamos entonces con los datos duros y puros de la serie histórica. Otro gráfico que, si bien los gráficos no, son míos, los datos no son míos, son del mercado, son reales, son calculados por las transacciones que ustedes han tenido con otras personas. Y es que en el segundo semestre de 2025 el dólar paralelo, real, Binance, pasó de 152 bolívares en julio a 562 bolívares en diciembre. Y eso comporta una variación directa del 269% en apenas 164 días. Y es que si hubiéramos mantenido esa inercia de pánico, de locura durante un año completo, la tasa anualizada equivalente habría sido de 1700%. La moneda se nos deshacía en las manos, como si pusieras hielo en las bandejas de rejilla en un horno. Entonces, bueno, hay que mirar también el año 2026. Y es que en lo que va de año el dólar pasó de 562 a aproximadamente 800. Eso es un incremento del 39% más o menos, aproximadamente. En 146 días. Ya esta diferencia es un montón. 269 versus 39. Si proyectamos este comportamiento compuesto a un año completo, la tasa anualizada equivalente correspondiente a los datos de 2026 es del 107%. Entonces, bueno, vamos a ver. Pasamos de una proyección de devaluación del bolívar frente al dólar del 1700% a un ritmo anualizado del 107%. O sea, si eso es una locura, bueno, pues coméntelo y diga por qué. En un país normal el 107% es una catástrofe, claro, pero es que estamos hablando de Venezuela post-colapso. Eso no es una crisis en nuestro contexto, es el milagro de un paciente que estaba muerto, estaba moribundo, mejor dicho, y ha empezado a respirar sin ayuda de una máquina artificialmente. Entonces, pretender que con Maduro la cosa estaba mejor, inferirlo, es el equivalente matemático a decir que se prefiere la metástasis generalizada de 2025 porque la quimioterapia de 2026 le da náuseas. Y es que el tema es preocupante de verdad, porque hay gente que no ve que si hubiéramos seguido con ese ritmo de devaluación tan desmadrado, ahora 335 días más tarde, y con base en estos datos que tengo, tendríamos hoy un dólar de 2.000, 2.200, 2.500 dólares. Ojo, no 800 como ahora, sino de unas cantidades mucho mayores. La cosa se ha desacelerado, es real. Y los cambios y las soluciones son duras, pero requieren paciencia, toman tiempo. Y la verdad es que hoy la cosa va mejor, y va por mejor camino. Está proyectado por lo menos a un mejor destino. Y todo gracias a la presión de Estados Unidos principalmente y a pesar del chavismo. Entonces, ¿por qué estamos destruidos si el dólar se mueve más lento? Coño, muy sencillo, porque el Estado venezolano sigue financieramente destruido. Tiene que poner las cuentas en orden y sincerar su economía y los precios. Y el tema de Corpoelec y de la electricidad es un ejemplo muy ilustrativo del sinceramiento de precios. Ahora esa situación parece estar cambiando. Como decía, está proyectado a mejorar, a llegar a un mejor destino, a un mejor puerto. Entonces, bueno, por ahí decía un tarado cuando yo dije que la inflación baje no significa que los precios dejen de subir, me dijo que era un bait, que era baito, como se dice. Y bueno, o sea, con esto queda claro que la cosa es distinta, la naturaleza de la inflación es distinta. La inflación, sea de 0.5, de 1, de 10, de 100%, empuja los precios hacia arriba, a la par que debilita la moneda local. No significa que los precios dejen de subir o que bajen. Lo que cambia es la velocidad. Y bueno, aquí ya hay que decirle algo a un determinado grupo de la población con una edad mayor a 40 años y que son muchas veces los que se rasgan las vestiduras diciendo que esto es insoportable,
y esto y lo otro. Y la realidad es que ustedes compraron el boleto para esta montaña rusa con su propio voto. Ustedes eligieron la materialización del pensamiento mágico y sostuvieron y ratificaron a ese régimen durante por lo menos una docena de años. Algunos celebraron las expropiaciones, otros aplaudieron el control de precios, otros festejaron, la fiesta de petrodólares y de la expoliación de la riqueza petrolera, que no era más que un espejismo insostenible, o celebraron todo al mismo tiempo. Entonces, por eso digo, ustedes no tienen la autoridad para venir a dictar cátedra de cómo salir de este foso y a señalar culpables de paso muy erróneamente. No pretendan entonces bajarse del vagón gritando que la culpa es de la gravedad, cuando los que facilitaron el derrumbe fueron otros, ¿no? Entonces es precisamente el pensamiento mágico por lo cual estamos sufriendo esta tragedia de proporciones bíblicas. No hay que buscar excusas externas, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún otro lado. La cuestión está en la casa. No alcanza el dinero hoy por la mismísima razón por la que no te alcanzaba en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y probablemente tampoco en 2027. No alcanza porque la prosperidad no tiene atajos. No alcanza porque la riqueza no se decreta por vía Gaceta Oficial, tampoco por leyes valoradas de un parlamento. Es un tema más profundo y engorroso y complicado, y es que es un tema institucional. Es muy difícil, y todo eso está prelado, dicho sea de paso, por la transición que se lleva a cabo. Y entonces quedamos advertidos por la dureza y rudeza de las matemáticas. Si Venezuela sigue por el sendero de los deseos y las soluciones mágicas, en lugar de ir por el camino de la paciencia y de la madurez, de la producción, etc., en el futuro tampoco te va a alcanzar, porque las acciones de hoy repercuten en las generaciones venideras. Entonces es momento de pensar con el coco, no con el bolsillo, con el estómago, aunque sea duro, es normal que estos contextos sean duros, para que las próximas generaciones sí puedan tener algo en el bolsillo. Esto es un precio que los que estamos hoy aquí tenemos que pagar, nos tocó. Bueno, hasta la próxima.